Bueno, vamos a arrancar con coordenadas polares. Este es el práctico 7. Y vamos a arrancar leyendo la introducción al tema. Nos dice, el sistema de coordenadas polares usa distancias y direcciones para especificar la posición de un punto en el plano. O sea, va a tomar, fíjense en este dibujito, dado un punto, voy a tomar esta distancia y la dirección va a ser ese ángulo θ. Dice, para establecer este sistema, escogemos un punto fijo o del plano llamado polo u origen, que por lo general lo vamos a usar en el 0, 0, ¿sí? Usualmente como usamos igual las coordenadas cartesianas. Y de O trazamos un rayo semirrecta llamado el eje polar. El eje polar va a ser, en este caso, en lo que vamos a trabajar nosotros, el eje de las X positivas, ¿sí? El semieje de las ejes X positivas. Y a cada punto P se le puede asignar coordenadas polares R y θ. O sea, nuestro objetivo para hacer ese cambio va a ser saber quién es ese R y quién es ese θ. El R va a ser la distancia del punto al origen, y el θ va a ser el ángulo entre el eje polar y este segmento, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar cuando trabajamos con coordenadas polares. Nuestro objetivo va a ser, durante este paso, ver cómo puedo sacar el R y cómo puedo sacar el θ y hacer los cambios, pasar de un sistema al otro, del de coordenadas cartesianas en X y en Y, al de coordenadas polares, con R y θ. ¿Alguien sabe en algún ejemplo de la vida cotidiana, se les ocurre que trabajen en vez de con puntos en X o con Y, que trabajen así, con direcciones y con distancias? ¿Algo que conozcan, algún aparato que conozcan ustedes? Vectores. En vectores trabajamos. Palancas. ¿Cómo? No escuché la otra. Me habían dado. Como palancas. Bueno, en palancas por ahí, sí, trabajan con ángulos y trabajan con fuerzas, pero por ahí para hacer los cálculos. Pero yo digo, algún aparato que ustedes conozcan, ¿sí? Que sea ya un aparato, que, digamos, en vez de decirles, bueno, la coordenada, no sé, de X es 2, de Y es tanto, les marquen este tipo de cosas. Les marquen, a partir de donde ustedes están, ángulos y distancias. Los barcos no usan ver, eso pero en para videos nada. Los láser puede barcos, ser. los aviones, ¿sí? Los radares, ¿sí? Cuando ustedes ven un radar, les marcan a partir de donde están ustedes, ¿sí? Si ustedes ven un dibujito de un radar, son todos, ven como con circunferencias y con rayos, ¿sí? Van a ver como con rayos así. Entonces, y lo que les va marcando es a cuántos grados está de dirección a partir de donde están ustedes y a qué distancia, ¿sí? Cuanto más cerca esté en esas circunferencias que hay, es que se encuentra más cerca el otro avión, ¿sí? O el otro barco. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Sí, bro. Sí, sí. Bien, entonces, bueno. Vamos a ver un par de observaciones y ahora después vamos a empezar con los cálculos. Dice, vamos a utilizar por convención que θ es positivo si se mide en dirección contraria a las agujas del reloj desde el eje polar. O sea, si se mueve para allá, donde está esa flechita, el θ va a ser positivo. En cambio, si se mueve para el otro lado, si nosotros lo medimos así, mirando desde acá para el otro lado, o sea, en sentido a las agujas del reloj, ¿sí? Ahí el θ va a ser negativo. Y después, si el R puede ser positivo o puede ser negativo, si el R es negativo, dice, se define como el punto que se encuentra a valor absoluto de R unidades del polo en la dirección opuesta a la dada por θ. O sea, si a mí me dicen que este era el θ y esto era el R, pero el R en vez de ser 2 es menos 2, el dibujo del punto lo voy a mandar a parar en la semirrecta opuesta, o sea, en el sentido contrario. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Igual ahora con los ejemplos lo vamos a entender un poquito mejor.
¿Pero más o menos se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces acá tenemos un par de ejemplos. Todavía no vimos las fórmulas, después vamos a ver fórmulas para que esto salga más sencillo, pero vamos a empezar con la definición, a jugar, ¿sí? Entonces nos dice representar, o sea, queremos graficar los puntos y me los dieron en coordenadas polares. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos, por ejemplo, fíjense, en el ejemplo 1, este es el tita. Entonces, si ese es el tita, 3/4 pi va a estar más o menos sobre esta recta, la que pasa por semirrecta, por la que pasa por la mitad, ¿sí? Si ustedes miden de acá hasta acá con un transportador, ¿sí? Este es el ángulo 3/4 pi, ¿eso lo ven? Sí, sí. Y si yo quiero sacar el punto, lo que hago es con una regla, ¿sí? Bien escala, mido acá, que esto mida 1. Y entonces, este punto, vamos a llamarlo A, va a ser ese puntito de acá. ¿Se entendió? Sí. Después vamos a ver más fácil, con fórmulas, cómo encontrar el X y cómo encontrar el Y. Pero por ahora, para graficar, si tuviéramos un transportador, bueno, en este caso ni siquiera, porque los ángulos no son 60, 30, son justo ángulos bastante lindos. Con una regla, más o menos, lo podríamos ir haciendo. Eso para hacer esto. Ahora, si hacemos el que sigue, me dice, el tita es menos pi sobre 2. Entonces, ¿dónde más o menos me va a quedar el punto si el tita es menos pi sobre 2? El punto 0,2. 0,2 hubiera sido si hubiera sido pi sobre 2. 0 menos 2. 0 menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque menos pi sobre 2, al ser negativo, sí lo voy a medir para atrás. O sea, sería como 90, pero medido para el otro lado. Esto sería menos pi sobre 2. Y después, yo mido 2 para abajo, ¿sí? Sé que va a estar sobre esta semirrecta. Y yo mido 2, entonces en definitiva va a ir a parar al punto 0 menos 2. ¿Lo ven todos eso? Sí. ¿Sí? Bien. Juan Cruz, después también, si querés escribirme, después por los 2 puntos. Bueno, gracias, profe. Bien, después tenemos el otro. 3 pi. ¿Cómo marco un ángulo de 3 pi? Un tita de 3 pi. Menos 3,0. Bien, eso es lo que va a dar. Pero, ¿cómo me doy cuenta de a poquito cuánto sería ese 3 pi? Gráficamente, ¿qué es 3 pi? El ángulo de 3 pi. Da 1,5 vueltas. Una vuelta y media. Muy bien, Inés, también si querés escribirme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 pi sería, doy una vuelta hasta acá, y después otro pi terminaría siendo media vuelta más, ¿sí? Eso es un ángulo de 3 pi. Entonces yo sé que tendría que estar sobre este semieje, y después, como mide 3, ¿sí? Bueno, mido acá que esto mida 3, y entonces por eso es que me va a quedar el menos 3,0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda con este? No, profe. Bien. Bueno, y vamos a ver el otro, que era lo que charlábamos hoy. ¿Qué pasa si el R es negativo?
Bueno, el pi sobre 4 es como el 45 grados, ¿sí? O sea que yo diría el punto, esperen que me quedo medio chueco, tendría que estar ahí bien a la mitad del x y el y positivo. En principio. Pero, como esto es negativo, en vez de marcarlo 4 unidades para acá, lo vamos a marcar, esto es lo que decía de la semirrecta opuesta, cuando sea negativo, me voy a pasar al ángulo opuesto, ¿sí? A la semirrecta opuesta, y acá yo voy a medir 4. Yo voy a medir 4 unidades con la regla acá, y este va a ser mi punto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí, profe. ¿Alguna duda con esto? Bien, bueno, vamos a hacer el 2 entonces. El 2 me dice, bueno, graficar esto, acá sí ya necesitaríamos más o menos un transportador, ¿sí? Como para marcar ese ángulo, porque el pi sobre 3, el pi sobre 6 es 30 grados, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos, yo diría acá a los 30 grados, que sería una cosita así, ¿sí? 30 grados o pi sobre 6, y que mida un 1. ¿Sí? Entonces, el punto, la parte de graficar, representar gráficamente, sería simplemente hacer eso. Ahora, lo nuevo, ¿sí? Me dice encontrar otras 2 representaciones. O sea, yo quiero otras coordenadas, ¿sí? Vamos a ponerle p sub 1, que me vaya a parar el mismo punto, ¿sí? Y en el primer ejercicio me dicen con el r mayor a 0. O sea, vamos a hacer primero esos casos. O sea, quiero, de alguna forma, cambiando algo, cambiando el r, cambiando el θ, hay que ver qué es lo que me conviene, que vaya a parar al mismo punto. ¿Se les ocurre algo? Teniendo en cuenta más o menos los ejemplos que hicimos. Y por ejemplo, si sumás una vuelta, no daría lo Muy mismo. bien, ¿sí? Si yo sumo una vuelta, voy a parar al mismo punto, ¿sí? Entonces, si yo mantengo el r y acá le sumo 2pi, en coordenadas polares, esto me da el mismo punto en coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Lo entendieron todos? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Bien. ¿Y otra forma? Que la distancia sea negativa. Bueno, pasa que para este me pedía el r mayor a 0. Después me dice otras 2 con la distancia negativa, que después lo vamos a hacer después en un ratito. Con la vuelta negativa menos Puede ser con 30. la vuelta negativa. O si quieren, si ustedes me dicen yo sumo 3 vueltas, también está bien, ¿sí? Entonces, bueno, una forma podría ser resto una vuelta. O si me dicen sumo 10pi, está bien, ahí estaría dándole 5 vueltas, pero voy a parar en definitiva al mismo punto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a hacer el ejemplo que decían ahora con el r negativo. Ese es el que es un poquito, bueno, p sub 3 vamos a ponerle, un poquito más complicado. ¿A alguien se les ocurre alguna forma para hacerlo? Dando vueltas, pero para el lado negativo. Dando vueltas para el otro lado negativo sería el θ negativo. ¿Podría sumar media vuelta y que sea menos 1?
Exacto, muy bien, ¿sí? Si yo sumo media vuelta, el ángulo sería, vamos a hacerlo acá, este sería pi más pi sobre 6. Pero si yo pongo un menos 1, en vez de tomarlo acá, lo tomo del otro lado. Entonces termino cayendo a donde yo quería. ¿Lo entendieron todos? Sí, sí, se entendió. Bien. Y después si quiero otro, una vez que saqué uno, el otro es fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo, bueno, uso el mismo R y le sumo una vuelta, le sumo 2 vueltas, le sumo 10 vueltas, va a andar, ¿sí? Voy a parar al mismo lugar. Entonces, una vez que sacaron uno, el segundo ejemplo es más fácil. ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, pasemos a lo que sigue entonces. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo sacarlos con fórmulas, ¿sí? Para no andar por ahí complicando, sobre todo cuando sean ángulos más complicados o ejemplos más complicados. Bueno, para cambiar de polares, cuando me dan algo en coordenadas polares, a cartesianas, lo que voy a seguir es esta fórmula. Que el x es igual a r por coseno de tita y que el y es igual a r por seno de tita. ¿De dónde sale eso? Bueno, fíjense en este triángulo rectángulo, ¿sí? Si yo tengo un punto x, y, ¿sí? ¿Cómo sacarían, por ejemplo, el coseno de tita? Mirando este triángulo. X sobre R. X sobre R, ¿sí? Porque es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces eso sería X sobre R. Y de ahí, si ustedes despejan, les queda que R por coseno de tita es el X. Y pensando en lo mismo, en el seno, en el opuesto sobre la hipotenusa, de ahí tienen la fórmula para calcular I. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a los ejemplos. Siempre de polares a cartesianas es lo que es fácil, digamos. Después vamos a ver de cartesianas a polares, que es lo que es más complicado. Entonces teníamos estas dos fórmulas, que el x es r por coseno de tita, el y es r por seno de tita, me dieron un punto en coordenadas polares, o sea que este va a ser el r y este va a ser el tita. Y me piden que lo encuentre en coordenadas cartesianas. Entonces, una fórmula sencilla es utilizar estas fórmulas. Si no, si ustedes lo dibujan y juegan con trigonometría, les va a dar también. O sea, no es necesario 100% que se la acuerden. Pero bueno, si se las acuerdan, les va a hacer todo bastante más fácil. Entonces, como el R es 2, acá va a ir un 2, acá va a ir un 2. Acá va a ir coseno de 4/3 pi. Y acá va a ir seno de 4/3. Y entonces el X, ¿cuánto les va a dar? -1. Menos 1, muy bien, ¿sí? Porque coseno de 4/3 pi, ustedes lo hacen con la calculadora, tengan cuidado con el modo, ¿sí? Esto es menos 1/2. ¿Y el I cuánto les va a dar? Menos raíz de 3. Les va, en negativo, sí, porque es más de un pi, menos raíz de 3, muy bien. Porque esto es menos raíz de 3 sobre 2. Así que esto les va a dar menos raíz de 3. Y entonces la respuesta es que el punto en coordenadas cartesianas es el punto menos 1 menos raíz de 3. Entonces, si a ustedes les hubiera pedido graficarlo, podrían haber hecho como hicimos recién,
marcar este ángulo es como 180 más 60, o sea, tendrían como que medirlo por ahí con un transportador y medir 2, o pueden decir, bueno, primero lo paso a cartesianas y después marco el -1 menos raíz de 3 y saco el punto. ¿Sí? Esa sería otra forma de hacerlo. ¿Se entendió? Sí, sí. Si quieren, prueben con los ejercicios, los primeros ejemplos que los hicimos gráficamente, usando la fórmula para ver que les queden bien, digamos. Eso es lo que pueden hacer como ejercicio. Bueno, ¿alguna duda con este? Cuando dijiste que tengamos en cuenta el modo de la calculadora, o sea, por ejemplo, a mí no me dio -1, bueno, me dio -0,99, no llega a -1. Claro, la tenés que tener, como estamos reemplazando los ángulos en radianes, te tiene que aparecer una R arriba. Ah, bueno. ¿Sí? Parece que lo tenía. Claro, por eso es lo que tienen que tener cuidado cuando hagan los ejercicios. Ok. Bueno, vamos a borrar acá. Y ahora vamos a ver al revés. Al revés es lo que es un poco más complicado, ¿sí? Si a mí me lo dan en x, y, en cartesianas, y yo quiero sacar el r y el θ, lo quiero sacar en polares. Bueno, para calcular r, lo que siempre va a cumplir es esta relación. X cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Mirando el dibujo que teníamos antes, bueno, vamos a copiar acá, x cuadrado. ¿Alguien puede decirme por qué vale eso? ¿Por Pitágoras? Por Pitágoras, ¿sí? Bueno, muy bien, Mateo, después si querés escribirme. ¿Sí? Si se fijan, este es el cateto, este es el otro cateto, y este es la hipotenusa, ¿sí? Por eso es que va a valer siempre esa fórmula. Después el R van a tener dos chances. Van a poder elegir o el positivo o el negativo, porque acá en polares aceptamos también las coordenadas negativas. Entonces ahí van a poder elegir cuál quieren. Por lo general es mucho más fácil trabajar con el positivo, pero para no ir pensando lo del ángulo opuesto. Pero eso es lo que va a cumplir. Y después, para sacar θ, lo que dice es que es conveniente primero hallar la representación gráfica del punto. No perfecto, ¿sí? No dibujarlo perfecto con un transportador ni nada, sino que ver más o menos dónde está ubicado. O sea, ver si está ubicado sobre los ejes o sobre qué cuadrante, para estar seguros bien de los signos, ¿sí? Sobre todo porque les va a pasar igual que en Mate 1, que cuando ustedes dicen seno de θ igual a un número, ¿sí? Hay muchas posibilidades de ángulos, ¿sí? La calculadora me da 1, yo tengo que después ver que esté realmente bien ubicado, eso es lo que va a pasar. Pero hay una fórmula para sacar uno de los valores de θ que es bastante sencilla, ¿sí? Mirándolo gráficamente. Bueno, si cuando lo marcamos está sobre los ejes, uno el ángulo lo puede decir directamente, ¿sí? Si está acá, uno podría decir que el θ es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque está justo sobre el eje. Si el punto está por este semieje, o sea, si es un punto 0b con b positivo, o sea, el punto 0,3, 0,4, lo que sea, el θ es 90 grados, o sea que puedo elegir como θ pi sobre 2. Después puedo elegir pi sobre 2 más 2pi, y eso es lo mismo que decíamos hoy, pero el más fácil de elegir sería pi sobre 2. Si está acá, yo estoy dando media vuelta, entonces podría elegir como θ pi, y si estoy acá, estoy dando media vuelta más un cuarto, ¿sí? De vuelta, o sea que sería 3 medios pi. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien, eso sería en los casos, digamos, sencillos, que directamente como son múltiplos de 90, o sea, múltiplos de pi sobre 2, los puedo ver bien a ojo. Ahora, si está sobre los cuadrantes, ¿sí?
Con la calculadora me va a convenir hacer un cálculo auxiliar. Esta es una forma de hacerlo. Después, si lo quieren hacer con cosas de trigonometría, que ustedes trabajan bastante bien, no hay problema. Eso con la fórmula que quieran, mientras les dé bien y bien ubicado, ¿sí? Una forma sencilla por ahí es hacer un θ estrella que se calcula como la arcotangente de B sobre A, o sea, del I sobre el X. Y eso lo que me va a dar es este ángulo. Esto me va a dar el θ estrella. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Por qué? Porque estoy poniendo, al poner valor absoluto, al poner arcotangente de B sobre A en valor absoluto, la calculadora, ¿sí?, me va a dar en el primer cuadrante. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, me lo va a dar, ¿sí?, entre 0 y 90, ¿sí? Me lo va a dar ese ángulo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un ángulo en distintas partes? Bueno, si está en el primer cuadrante mi dibujo, puedo usar que el θ sea igual al θ estrella, ¿sí? Es efectivamente el que me calculó la calculadora. Ahora, si está en el segundo cuadrante mi punto, yo quiero este ángulo. Y a mí la calculadora me está dando este. Entonces, por eso es que hago pi, que es media vuelta, menos el θ estrella. ¿Eso se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Después, si está acá, es como en el ejemplo que hacíamos hoy. Si yo quiero todo este ángulo, es el mismo que este, pero media vuelta más. Entonces, por eso es que pi es pi más θ estrella. Y después, si está en el cuarto cuadrante, yo quiero todo esto. Fíjense que este cachito de acá es lo mismo que acá. Entonces, por eso lo calculo como 2pi menos θ estrella. Entonces, esa es una forma de que siempre va a funcionar, digamos, y les va a dar bien. Después, si no, si ustedes dicen, bueno, trabajo con trigonometría y digo, los pongo todos en positivos, miro esto, saco este ángulo, después digo pi más este ángulo, está perfecto. ¿Sí? Eso después si lo quieren trabajar de esa forma, que ustedes que andan bastante bien por lo general con trigonometría, eso no hay problema, como ustedes quieran. ¿Sí? Mientras esté bien y después el θ les haya dado bien ubicado, no hay problema. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos para que se entienda. Entonces me dice, bueno, encontrar las coordenadas polares para los puntos dados en coordenadas cartesianas. Entonces, lo primero que me conviene hacer es dibujarlo aproximadamente. Entonces, si tenemos el punto 0, menos 2, ¿sí? Yo necesito el R y el θ. ¿Alguien se le ocurre cuánto daría? Una posible, recuerden que hay muchas formas de hacerlo. Menos 2pi sobre 2. Bien, es complicada esa, pero está bien. Bien, una posibilidad es menos 2pi sobre 2. ¿Qué están haciendo acá? Me están diciendo, bueno, yo mido 90 y después al medir menos 2 termino para este lado. Ese está perfecto. La más usual, por ahí la que uno haría es, bueno, tomar el R en positivo, o sea, tomar que esta distancia es 2, y el ángulo, entonces, ¿cuánto sería? Si yo tomo que el R es 2, tendría que tomar todo este ángulo, ¿y ese cuánto sería? 3pi sobre 2. 3 medios pi, perfecto, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien, incluso si ustedes dicen, lo miro para atrás el ángulo, o sea, le pongo un menos pi sobre 2, también es correcto.
O si ustedes dicen sumo más vueltas, también es correcto, ¿sí? Cualquiera está bien, mientras lo hagan bien, digamos, no hay problema. ¿Se entendieron las dos formas? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna les quedó duda? Entendí. Bien. Bueno, vamos a hacer el 2. Tenemos el punto menos 1, 1. Acá. Tendríamos que sacar el R. Vamos a trabajarlo en positivo. ¿Cómo sacaríamos ese R? ¿Se Por acuerdan? Pitágoras. Por Pitágoras, o si se acuerdan la formulita que habíamos dicho, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. O sea, esta como la van a usar tanto, se la van a terminar acordando, digamos. Si no, con Pitágoras está perfecto. O sea que menos 1 al cuadrado más 1 cuadrado es r cuadrado. O sea que 2 es r cuadrado. Y si quiero el radio en positivo, puedo elegir el raíz de 2. ¿Sí? Ese sería el radio. Y yo tengo que sacar ahora este ángulo. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la formulita para que vean, lo pueden hacer, si no, pensar en este triangulito y hacerlo como a ustedes les guste, pero vamos a hacerlo con la formulita como para que vean una vez sacado con la formulita. Lo que tenemos que hacer es, para sacar el θ estrella, es arcotangente de valor absoluto de B sobre A. O sea que sería arcotangente de valor absoluto de 1 sobre menos 1. O sea que en definitiva es arcotangente de 1. ¿Eso cuánto les da? $45. 35. 45, que, bueno, recuerden que lo tienen que dar en radianes, así que, pero está bien, ¿sí? 45 grados, entonces el θ estrella en radianes va a ser pi sobre 4. Pero este me estaría dando este de acá, ¿sí? Y entonces, si yo quiero el θ en celeste, ese que está marcado en azul, ¿cuánto es? ¿Cómo lo saco? Pi menos pi sobre 4. Pi menos pi sobre 4, perfecto. Y entonces, una forma de representar el punto en coordenadas polares es esa. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda con ese? Bien. Bueno, y pasemos al último. Bueno, un medio es 0,5, raíz de 3 sobre 2 es 0,8, así que estaría un poquito más alto. El punto 3 estaría acá. Yo necesito el R y el θ. ¿El R cómo lo podría sacar? X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Perfecto. Entonces, acá quedaría un medio al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado igual a R cuadrado. Esto les da un cuarto. Esto les da 3/4. O sea que 1 es R cuadrado y acá puedo elegir trabajar con el positivo o con el negativo. Por lo general con el positivo no me hago tanto lío, pero si lo dan con negativo también está perfecto. ¿Sí? Y yo ahora quiero el θ, que vamos a hacer un dibujito, que sería este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieren que lo saquemos ese θ? Acá hay muchas chances de hacerlo. Tengan en cuenta que esto es un medio
Y esto es raíz de 3 sobre 2. Arco coseno. Bueno, ahora podríamos hacer el cocoseno porque sacamos el R, ¿sí? En la fórmula esa que vimos, por lo general está el arcotangente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta medida que es el X, que es un medio, y vamos a tener esta medida, esperen que puse otro color, que es el Y, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces, sin necesidad de sacar el R, uno puede sacar el θ con el arcotangente. Pero bien, ahora si ustedes me dicen, yo ya saqué esto, y quiero trabajar con arcocoseno para sacar ese ángulo, está perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno de ese θ sería el adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? O sea que el θ sería arcocoseno de eso. Si lo hacen de esta forma también está perfecto, ¿sí? De 0,5. Cualquiera de las formas van a andar bien, siempre y cuando tengan cuidado de que les quede en el cuadrante en donde está, ¿sí? Entonces, bueno, arcocoseno de un medio, ¿cuánto les da? Pi sobre 3. Pi sobre 3. ¿Y está bien? Sí, porque está en el primer cuadrante, así que, y esto es positivo, si lo dejamos positivo y está en el primer cuadrante, ese está bien ubicado, ¿sí? Así que con eso sería una forma de pasarlo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, se entendió. Bueno, eso sería para cuando uno quiere pasar puntos. Bueno, acá la observación, lo de que no son únicas y que siempre fíjense bien en qué cuadrante están antes de dar la respuesta para no equivocarse. Y lo último que tenemos que ver es qué pasa si yo quiero pasar ecuaciones enteras, ¿sí? Nosotros vimos por ahora ver solamente pasar puntos. Para pasar ecuaciones enteras, lo que voy a tener que jugar es mucho con las formulitas que habíamos dicho al principio. Por eso es que les va a convenir ya sabérselas. Si bien uno para pasar puntos puede jugar con trigonometría, como lo vamos a usar mucho, les conviene sabérselo. Entonces, si yo tengo que pasar de cartesianas a polares, es lo más fácil. O sea, si yo tengo que decir esto a qué es igual en polares, es sencillito. ¿Por qué? Porque lo único que hago es reemplazo lo de x en x y reemplazo lo de y en y. Después, si quiero, acomodo un poco para dar la respuesta más linda, pero eso sería lo único que hay que hacer. O sea, poner r por coseno de θ al cuadrado igual a menos 2 por r por seno de θ. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bien. Así no estaría mal, del todo mal, pero bueno, si uno lo quiere acomodar, despejar el R, que es lo que uno suele hacer, uno lo suele terminar de acomodar. Bueno, yo acá hice el cuadrado a ambos, una R la voy a poder simplificar, o sea que queda que R por coseno cuadrado de θ es igual a menos 2 seno de θ, y si queremos tener el R despejado, va a quedar que R es igual a menos 2 seno de θ sobre coseno cuadrado de θ.
Y ahí estaría bien, no necesitan mucho más. Hay algunos, o si miran en algún libro, que incluso lo acomodan, ¿sí? Dicen, por ejemplo, bueno, puedo ponerlo como seno sobre coseno por 1 sobre coseno, ¿sí? Repartir un coseno con el seno y el otro no, y entonces decir que esto es igual a -2 tangente de tita por secante de tita, como para decir que me quede más lindo. ¿Es necesario? No, porque por ahí se hacen lío al acomodar, preferible que lo dejen así, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, dudas no. Bien, y ahora el que vamos a hacer es al revés. Al revés es lo que es más complicado. Vamos a borrar acá. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo esto? Vamos a seguir haciendo los ejemplos. Yo tengo R igual a 2 por cosecante de tita. Y quiero ver, me dice, expresar en coordenadas cartesianas, o sea, dar la ecuación con X y con Y, y después si se puede graficarlo. ¿Sí? Si se puede, digamos, si saben ustedes graficarlo. Vamos a ver un ejemplo que es el último que no saben y no les entraría a ustedes ni para el parcial ni para el final, pero si estuvieran por ahí en análisis o en otro tipo de materias, y para que vean para qué les sirve, hay figuras, otras curvas distintas que les van a aparecer en este tipo de coordenadas. Entonces, ¿cuál es la idea en todos estos? La idea en todos estos es jugar con las ecuaciones para poder usar algo de esto, algo de lo que sabemos. Entonces, lo primero que me molesta en este ejemplo es la cosecante. Yo sé algo con coseno, con seno, pero con cosecante no. Entonces, lo primero que les conviene hacer es decir, ¿a qué es igual la cosecante? ¿1 sobre coseno? Es al revés de cómo suena, es 1 sobre seno. Sí. Confunde un poco, pero es al revés de cómo suena. Es 1 sobre seno. Bien. Yo sé esto, esto y esto. ¿Se les ocurre algo que podrían hacer para acomodar y que les quede alguna de estas cosas? Pasás el seno El- multiplicando con el radio y ahí después te va a quedar en 2i. Muy bien. ¿Hasta ahí entendieron todos lo que hicimos? Sí, sí. Bien. Y lo que decía Mateo ahora es, bueno, yo sé que R seno, es lo que tenemos acá, es I. Entonces ahí reemplaza y me queda I igual a 2. Y esta es la ecuación cartesiana. Y si la quiero graficar, ¿cómo se graficaba eso? Es una recta horizontal, ¿no? Es una recta horizontal que pasa por 2. Así que el gráfico de esto dado en coordenadas polares es este. En este ejemplo, si ustedes miran las ecuaciones, es mucho más linda en cartesiana que en polares, ¿sí? Porque es mucho más lindo tener un I igual a un 2 que algo con cosecante. Vamos a ver en otros ejemplos en donde pasa al revés, sea como más linda la expresión en polares que en cartesianas. ¿Hasta acá alguna duda? No, dudas no. Bien. Bueno, vamos con el otro. Tengo R igual a 3 seno de tita. Es un poco más complicado porque tiene un truquito. Así como está, ¿sí? No tengo exactamente como teníamos hoy R por seno de tita. ¿Sí? Entonces, el truco que se suele hacer muchas veces para acomodar
es multiplicar todo por R. Este es como el truquito que hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque acá me queda R cuadrado y acá me queda 3R seno de tita. ¿Y qué gano yo con eso? Bueno, que ahora esto sí sé cuánto es. Todo eso es sí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Y al R cuadrado qué le puedo poner? X cuadrado más Y cuadrado. Exacto, ¿sí? Por eso les decía que lo van a usar mucho, entonces se lo van a acordar. Esto era el R cuadrado. Y entonces acá lo voy a tener, que esto es X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, la ecuación en forma cartesiana ya está, es esta. El tema es que así como está, no la voy a poder graficar. Si no acomodo un poco. ¿Qué tendría que hacer para poder graficarlo? ¿Nadie? Recuerden por ahí del parcial anterior. Despejar alguna y reemplazar. ¿O no? Despejar alguna no voy a poder despejar tan fácilmente porque tienen cuadrados, ¿sí? Entonces yo tendría dos raíces. Recuerden, intenten recordar del parcial anterior. ¿Qué hacían si tenían este tipo de cosas? ¿No tenés que completar cuadrados? Tengo que completar cuadrados, ¿sí? Muy bien, Julieta, después mándame si querés un mensajito también. Bueno, Lo que gracias. tenía que hacer era acomodar y acá completar cuadrados, porque lo más probable era que me quedaran de las ecuaciones nuevas que habíamos visto, ¿sí? Si acá queremos completar cuadrado, si yo divido el 3 por 2 da 1,5, así que sumábamos 1,5 al cuadrado y restábamos 1,5 al cuadrado. Estos 3 que yo tengo acá me daban y menos 1,5 todo al cuadrado. Bueno, y este que tengo acá lo puedo pasar para el otro lado, así que me queda así. Bueno, no sé si se ve mucho, esperen que le cambie el color. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, sí. Bien, ¿y eso qué era? Una circunferencia. Es una circunferencia. ¿Con qué centro? 1,5 está corrido en I. 1,5 y muy bien. ¿Y de radio? 1,5. 1,5, muy bien. Así que gráficamente, si lo quiero hacer, va a ser una cosa así. Bueno, me queda un poquito corrido, lo muevo un poquitín, ahí. Que acá pase por 1,5, ¿sí? Eso va a ser el dibujo de eso. En este ejemplo, si ustedes miran las ecuaciones, y era más linda esta que esta, o sea, las circunferencias, por lo general en polares, van a quedar más lindas. De hecho, para eso se usa por ahí las materias más avanzadas, como análisis 2, ese tipo de materias de ingeniería, quedan más lindas las circunferencias en polares que en cartesianas. Bueno, ¿hasta acá alguna duda?
Vamos a hacer el último ejemplo. El último ejemplo no es algo por ahí que les vaya a aparecer en el parcial, pero para que vean ecuaciones y gráficos de cosas nuevas, que en polares fíjense que no es tan feo, es un 2 más 2 coseno de tita, o sea, parece algo, si fuesen cartesianas, sería un dibujo de un coseno subido 2 y cambiada la amplitud, pero que en cartesianas va a tener una ecuación que ustedes no conocen, y después vamos a ver en un programita cómo dibujarlo, ¿sí? Un programita que ya se los dibuja como para que vean este tipo de ecuaciones. La idea para pasarlo sería el mismo truco. Si yo tengo 2 más 2 coseno de tita, el coseno solo no lo sé, pero si multiplico por r, le voy a poder poner x al r por coseno de tita. Entonces, yo a todo esto le puedo poner x, y a esto que tenemos acá le podemos poner x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y si ustedes acá despejan, esto es r. El tema es que como el r puede ser positivo o negativo, lo que me va a convenir es elevarlo al cuadrado. Y entonces acá sí, yo puedo reemplazar por esto que tenían en verde. Entonces lo que les termina quedando es que x cuadrado más y cuadrado menos 2x sobre 2 al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. El tema es que esto dibujarlo, no lo saben dibujar, ¿sí? De hecho, fíjense que si ustedes distribuyen, les quedan cosas con x a la cuarta y a la cuarta, ¿sí? Pero la ecuación cartesiana sí sabrían cómo encontrarla. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver un programita para que vean cómo quedan, porque quedan cosas realmente interesantes, ¿sí? Cuando ustedes dibujan en coordenadas polares, ¿sí? Vamos a buscar, si ustedes ponen coordenadas polares online, les va a aparecer en Desmos. A ver, esperen que... gráfica, me olvidé ponerle gráfica. Alguien que ya hizo el recurso, ¿sí? En el programa Desmos. Que fíjense, bueno, acá hay un ejemplo distinto, esperen que vamos a borrarlo. Es el tipo de cosas que quedan. Me dice f de tita. El f de tita es el r. Entonces, en ese ejemplo nosotros teníamos que el r era 2 más 2 coseno de tita. Entonces acá ponemos 2 más 2 por coseno de tita. El tita se escribe así. A ver, si me lo toma. No, no, a ver si en una H me parece que es. ¿Por qué no me lo tomó? A ver, esperen. A ver. Capaz que el coseno no me lo tomó. 2 por coseno de, y si no vamos a copiarlo más fácil, el tita por las dudas. ¿Sí? Y entonces, si le dan Enter, fíjense, el dibujo de eso que nosotros encontramos es esto. Esto se llama cardioide, ¿sí? Se llama cardioide porque se parece como a un corazón. No sé si están viendo todos la pantalla. Sí, sí, se ve. Bien, entonces, eso es como dibujos nuevos. Por ahí si hicieran análisis 1, si después en otro momento estudiaran otra carrera, ese tipo de dibujos lo van a ver. Acá no, ¿sí? Van a ser todas cosas que sepamos ya graficar, que sean o de mate 1 o de las cosas que vimos en el primer parcial, ¿sí? Las que van a ir quedando. Pero por ahí si hicieran alguna otra materia, estas coordenadas polares servirían para aprender a graficar cosas de este estilo, ¿sí?
que si ustedes se fijan, lo que uno va haciendo, fíjense que tiene ahí alrededor, es como marcando los ángulos y las distancias, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen, esto como a modo informativo para que vean que hay más cosas después de lo que vimos, ¿sí? Bueno, y con eso van a poder terminar el práctico 7, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? No. Bueno, entonces, en un ratito viene Matías, a las 20, ¿sí? Así que, bueno, yo ahora cierro la reunión, pero después vuelvan a entrar y después viene Matías, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao, profe, gracias.